días, bom dia, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En nombre de Jove Solides y de Casa Marruecos, os quería dar la bienvenida al primer Congreso contra la Islamofobia en la Comunidad Valenciana. Visibilizar, actuar y estimar es el lema que hemos elegido para que nos acompañe en este primer Congreso que se realiza en nuestra comunidad. Y es más, se hace en un espacio especial. La restauración del Centro Cultural El Carmen ha descubierto a una vivienda islámica que está en buen estado. Así que os invito, en los momentos de descanso, que echéis un vistazo que vale la pena. Y ahora os voy a explicar por qué actuar, por qué visibilizar y por qué estimar. La islamofobia es un problema que crece a pasos agigantados en toda la Unión Europea, en el mismo tiempo que se están debilitándose todos los sistemas democráticos y liberales. Se ha instalado en el corazón de las instituciones y están derivando más recursos para luchar contra la posible radicalización de las personas musulmanas en lugar de enviar recursos para la lucha contra la islamofobia. La comunidad musulmana se enfrenta a una discriminación sistemática en todos los ámbitos de la vida, a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel judicial, pero sigue siendo invisible. Y eso no lo hicimos nosotros. El último informe de la Unión Europea sobre la islamofobia extrae que una de las primeras conclusiones que es la existencia de la islamofobia y la invisibilidad de la misma. Por ejemplo, en Reino Unido y Francia son los países donde hay más delitos contra las personas musulmanas. Aquí en España, en el Ministerio de Interior, nos comparte que en los últimos 5 años se han incrementado los delitos de odio a un porcentaje del 41%. De esos 41%, el 40% es por delitos, por razones racistas y xenófobos. No obstante, la islamofobia no está tipificada como delito de odio. Por lo tanto, no tenemos datos para visibilizar la islamofobia. Y ese es uno de los grandes objetivos del Congreso. No obstante, hay muchas personas que creen que la islamofobia no existe. Os voy a compartir 3 nombres propios. Yunus Bilal, 37 años, un joven marroquí que ha sido asesinado en una localidad de Murcia el año pasado, al recibir 3 balas a bocajarro de un ex militar. ¿Cuál es el delito de Yunus? Ha intentado defender a una camarera que estaba recibiendo ataques racistas por parte de este hombre. Una semana después, aquí, en el Ayuntamiento de Valencia, convocamos a una concentración en repulsa de este terrible acto terrorista y islamófobo. No hemos sido más de 20 personas los que hemos estado en esa plaza. Hortaleza, Madrid, septiembre del 2022, hace nada. Un colegio público ha denegado que 5 alumnas entran como cualquier otra niña al instituto y le ha puesto como condición para entrar quitarse el pañuelo. Un año antes pasó en Madrid también con 2 alumnas y año anterior con Najwa también en otra localidad de Madrid. Hace unos años pasó lo mismo con Taqwa aquí en la Comunidad Valenciana. Lo comento porque me pregunto, ¿dónde está el apoyo social? ¿Dónde queda la sororidad? Hermana, yo no te creo. Yo sí te creo. Pues a estas niñas nadie les ha creído. Hermana, no estás sola. A estas niñas, a estas mujeres, la hemos dejado solas. Si tocan a una, nos tocan a todas. Han tocado la libertad de estas mujeres y no hemos acudido a las calles a reivindicar su libertad. Y otro nombre propio, Mohammed Said Badawi.
padre de 3 niños, nacido en España. Lleva más de 30 años viviendo en Cataluña. Activista por los derechos humanos y las personas musulmanas y constructor de puentes de diálogo entre las comunidades musulmanas y cristianas en Cataluña. A este señor tenía que estar hoy acompañándonos hoy aquí en la sala, pero se encuentra en un CIE porque el gobierno español le quiere deportar a Marruecos porque dicen que se ha radicalizado. Y lo quieren hacer por la vía administrativa y no por la vía judicial, porque no tienen pruebas en su contra. Y aquí, de verdad, me gustaría pedir el apoyo de unas compañeras que me gustaría que se pongan de pie. Rahma al-Basraoui, Nihal Samadi, Fatin Sakri, Ahmed Khalifa, Mariam Barouni, Hind al-Fadli, yo misma. Pues, compañeras, bueno, Ahmed aún no ha llegado, está viniendo de Málaga. Pues nosotros tenemos algunas fotos por algún acto con políticos y políticas. Hemos dado una charla, algún debate sobre la islamofobia. Bueno, de hecho, estamos organizando un congreso. Pues por estos motivos, el día de mañana, nosotras podemos estar en el mismo lugar donde está nuestro hermano Mohammed Said. Muchas gracias. Por esto aquí es imprescindible visibilizar que la islamofobia es un problema. Y no solamente es un problema de las personas musulmanas, debería ser un problema de toda la sociedad. De hecho, los movimientos feministas, antirracistas, el colectivo LGTB, después de años de lucha, han conseguido que gran parte de la sociedad tenga rechazo a estos problemas. Y por eso es importante visibilizar la causa de las personas musulmanas y luchar todos y todas contra la islamofobia. Y por eso está el primer bloque de este congreso. El primer bloque de contenidos de este congreso está enfocado a visibilizar la islamofobia a lo largo de la historia, visibilizar la islamofobia en colectivos afro y afrodescendientes, incidir en visibilizar la islamofobia en género, visibilizar la islamofobia en educación y, ¿por qué no?, en nuestro imaginario cultural. Y como nuestro primer objetivo es visibilizar, y como decía antes, no es una cuestión solamente de las personas musulmanas, desde ya os pedimos que nos pongamos a la obra, que se note en las redes sociales, ahí donde recibimos el mayor ataque, el rechazo. No queremos más islamofobia, porque detrás de la islamofobia hay niños y niñas que sufren, hay familias que se rompen. Os invitamos a utilizar el hashtag oficial del Congreso, que es MyMesIslamofobia, que para quien no lo sepa es un pequeño guiño al movimiento Nunca Más a la Valenciana. Así que, coger fotos, apuntar. Debería haber salido aquí el hashtag, pero no pasa nada, cosas del directo. Ahora sí. Pues tampoco, pero es fácil. MyMesIslamofobia. ¿Y por qué actuar? A pesar de la invisibilidad del problema, existen muchos motivos para la esperanza en una convivencia pacífica e igualitaria entre todas las personas y las religiones que existen y forman parte de nuestra sociedad. Al mismo ritmo que crece la islamofobia en nuestra sociedad, al mismo tiempo que crecen iniciativas activistas y personas que luchan contra la islamofobia. Esta tarde, bueno, a lo largo de esta mañana y esta tarde vamos a poder conocer muchas iniciativas a nivel nacional y también aquí de nuestra terreta. Hoy además nos congregamos aquí un gran número de personas y entidades. Aquí hay más de 180 personas y más de 45 entidades que estamos aquí porque queremos luchar contra la lacra de la islamofobia. Así que os invito a aprovechar al máximo los espacios de descanso de este congreso. Como bien sabéis, hay un espacio de almuerzo, un espacio de comida que nos va a ofrecer el restaurante Marrakech de la mano de nuestra querida Sofía.
Es un menú halal, por los que nos lo habéis pedido, pero también lo hacemos para que sea un menú inclusivo y que lo puedan disfrutar todo el mundo. Las personas musulmanas, si no lo queremos, no tenemos para qué convertirnos a personas veganas ni tampoco vegetarianas. Por eso esos pequeños gestos es lo que hace de nuestra sociedad una sociedad más amigable, más tolerante y más justa. Y finalizando el día de hoy, pasaremos al bloque de estimar. Una última parte de este congreso hemos querido dedicarla a construir los puentes que aquellos no paran de derribar. Es mucho más lo que nos une, que los que nos divide. No queremos que nadie se convierta al Islam hoy, pero sí que queremos fomentar entre nosotras el estima y el amor y el cariño. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través del arte, de la cultura y de la historia? Amigos, esta es nuestra fórmula: visibilizar, actuar, estimar, pero no queremos hacerlo solas y solos. Queremos que todos los que estéis aquí la podáis aplicar. Juntas lo vamos a conseguir. Mai més islamofobia. Entendemos que hoy sea trending topic, al menos en Valencia. Ahora vamos a dar la palabra a José del Amo, director general de Igualdad en la Diversidad, dirección que soporta financieramente el proyecto, y también cabe reconocer que siempre que le invitamos, José del Amo nos acompaña. Muchas gracias. Gracias. Buen día, buenos días. Muchas gracias a Jove Solides, a Buti y a Lourdes por invitarme también siempre. Yo vengo porque me invitáis, así es que gracias por invitarme y por compartir estos espacios también con la Administración y en este caso con la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Creo que es un día de enhorabuena, de poner en el mapa de las actuaciones públicas el problema que supone la islamofobia en nuestro país. Y aunque existe un grave problema, creo que hoy estamos de enhorabuena porque se pone de manifiesto esta cuestión y se trabaja, y creo que Buti lo ha explicado perfectamente, en 3 ejes de actuación en positivo, en 3 ejes de acción que vienen a recoger, ¿no?, pues una estrategia de trabajo para luchar contra la islamofobia y para construir una sociedad donde la convivencia interreligiosa sea una realidad. Así que yo, enhorabuena por cómo también habéis planteado este congreso, muy intenso en el programa, pero que seguro que tendrá unos éxitos y unas derivadas que también desde la Generalitat Valenciana nos van a aprovechar para poder acompañar a la sociedad en esta lucha contra la discriminación y la islamofobia. No hay muchos datos, lo ha dicho Buti, sobre la islamofobia en España. Yo he podido recoger algunos de hace unos cuantos años del Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia en el 2019, que hacía un estudio sobre la situación de la discriminación en España. Y las opiniones más desfavorables hacia ciertas comunidades en el ámbito del racismo y la xenofobia, pues la segunda más desfavorable era la comunidad musulmana. La primera, la comunidad gitana, y la segunda, la comunidad musulmana. En ese mismo estudio, un 83% de la población encuestada estimaba que la existencia de la islamofobia es un problema muy importante o bastante importante. Por lo tanto, sí parece que puede haber una concienciación de que es un problema, pero evidentemente falta ese apoyo que comentaban también antes Buti, ¿no? Es decir, cómo actuar, cómo afrontar este problema. Somos conscientes de este problema, pero hoy tenemos que ver cómo afrontarlos.
Desde las instituciones, por una parte, evidentemente hay una cuestión básica y que hemos ido trabajando estos años conjuntamente también con las diferentes confesiones religiosas y entidades que trabajáis en la lucha, ¿no?, contra la discriminación, como medidas de reconocimiento de derechos que están en las leyes, ¿no?, y que reconocen la libertad religiosa, como la instrucción que hicimos para centros sociales, para el reconocimiento, pues como por ejemplo la comida halal, resolver casos, como también se ha comentado antes, ¿no?, en el ámbito educativo, por el acceso a los espacios educativos, independientemente, ¿no?, de llevar o no el hijab, y la puesta en marcha, ¿no?, de la estrategia de igualdad de trato, no discriminación y prevención de delitos de odio, en la que estamos inmersos e inmersas en la Generalitat, conjuntamente con las entidades locales y conjuntamente, como no puede ser de otra manera, con las entidades sociales. De ahí nace un servicio de atención a la igualdad de trato y la no discriminación, que es Igualat. Aquí tenemos algunas compañeras del servicio que estarán aquí también compartiendo esta idea con vosotras. Y también estos días ya estamos trabajando y anunciando en algunos espacios. Una de las actuaciones de esa estrategia es poner en marcha la Red Valenciana Antirrumores. Creo que un congreso como hoy nos ayuda y nos da herramientas para que esa Red Valenciana Antirrumores, que estamos estructurando y vemos cómo conformar, tenga actuaciones y tenga contenido y tenga sobre todo argumentos. Creo que quienes estáis aquí, lo que vais a hablar hoy, lo que vais a trasladar sobre todo, lo que vais a hablar son argumentos contra la islamofobia, cómo visibilizarla, cómo actuarla y cómo también dar argumentos para estimar la diversidad. En este caso la diversidad religiosa y estimar también, ¿no?, a la comunidad musulmana con todas sus aportaciones. Para ello, queremos y os invitaremos a sumaros, ¿no?, a esta red en la que pretendemos aunar esfuerzos entre todos los colectivos de la diversidad para hacer frente a los bulos, a los prejuicios, a los estereotipos que llevan a los discursos de odio y que llevan también a las actuaciones criminales, como algunas han comentado antes. Hoy, precisamente también, se aprueba por parte del Gobierno valenciano el decreto de convivencia e igualdad en el ámbito educativo, que esperemos también sea una herramienta para poder erradicar, ¿no?, la islamofobia en las escuelas o en los institutos. Por lo tanto, tenemos herramientas, tenemos ganas, queremos hacerlo y creo que lo importante también es ayudar a todo el mundo a superar los miedos. Evidentemente hay una estrategia mundial de poner el foco a la comunidad musulmana para ir contra ella, para actuar contra ella. Pero muchas de las actuaciones que mucha gente tiene respecto a la comunidad musulmana es más por miedos, por desconocimientos, que por un odio real. Por lo tanto, congresos como el que hoy se realizan aquí creo que tienen que servir y nos servirán para aunar esas fuerzas, para buscar las estrategias y ayudar a todas esas personas a superar los miedos y a que se sumen a la lucha contra la islamofobia, para dar información real, para dar posibilidades, ¿no?, a enfrentar cuando tenemos delante a alguien que está haciendo algún discurso de odio contra la comunidad musulmana. Por lo tanto, desde la Generalitat, y como siempre hacemos desde estos últimos años, nuestro compromiso en caminar juntas por una sociedad inclusiva, de caminar de la mano instituciones y sociedad civil para hacer una sociedad inclusiva, una sociedad libre de islamofobia, mai més islamofobia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Damo, por tus palabras. Si damos ahora la inauguración del primer Congreso contra la Islamofobia en la Comunidad Valenciana.
Bueno, como comentaba antes, el primer contenido que vamos a empezar a tratar es el tema de la visibilidad y tenemos la suerte de contar esta mañana con expertos y expertas en esto de visibilizar. Así que invito a que suba a sentarse a mi lado a Eloy Martín Corrales, Jenabo Dembaga Susuko y a Fátima Taheri. Sí, podéis aplaudir. Que sepáis que este primer bloque de visibilizar se forma por 2 mesas. Vamos a empezar la primera mesa, después va a haber turno de preguntas. Iremos al primer almuerzo, bueno, el primer y el único, después habrá comida, no hay merienda. Y después seguiremos visibilizando con otros expertos y expertas. Eloy Martín Corrales es catedrático de Historia Moderna del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Fue profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se especializó en las relaciones euroislámicas con especial interés en los ámbitos económicos, políticos y culturales entre los siglos XVI y XX, con una especial atención a la historia del comercio hispano-musulmán del siglo XVI y XVIII y al colonialismo español en el norte de África. Profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotras esta mañana. Hemos querido iniciar este congreso desde una perspectiva histórica y tenemos una ligera sospecha. Le lanzo la pregunta que da pie a su intervención. ¿Es la islamofobia un fenómeno moderno actual o existe desde la Edad Media? ¿De dónde viene el término y cómo ha evolucionado este fenómeno a lo largo de la historia? Bien, buen día, buenos días. Responder a esta pregunta o al título que se me pedía y que di sobre la islamofobia en 15 minutos es imposible. Así que daré unas pinceladas, que es lo único que me parece que puedo aportar. Los orígenes de la islamofobia. Bueno, para comenzar, había preparado un PowerPoint, pero creo... bueno, está ahí. Sí. No sé si lo voy a seguir. Normalmente me pasa que sigo pensando en el tema una vez que he enviado PowerPoint y después mi intervención no tiene nada que ver con el PowerPoint. Yo siempre me sorprendo en ese sentido. Pero, en fin, tiene un largo recorrido. He ido al diccionario de la lengua española, castellana, y aversión hacia el Islam, los musulmanes y lo musulmán. Y después he visto en Wikipedia, que es lo que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos mira para empezar a buscar cualquier tema o enterarse de cualquier tema. Y entonces, digamos, se amplía. Lo mismo, aversión, rechazo, miedo. Es decir, que Wikipedia lo que está indicando es que de alguna manera ese fenómeno de la islamofobia interesa mucho. ¿Y por qué interesa? Bueno, porque hay una parte de nuestra sociedad que lo vive como una amenaza. Y aquí voy a dejar ya de lado el PowerPoint porque me siento más cómodo sin tener que mirar para atrás. Así que la islamofobia tiene unos orígenes, y no quiero decir con esto que la islamofobia comienza desde el mismo momento en que lo voy a tomar ahora, sino que sus raíces son profundas. Bien, ¿cuándo lo sitúo esas raíces? ¿Cuándo las sitúo? Pues en el mismo momento en que surge el Islam, es decir, en el siglo VII. Surge el Islam victorioso que triunfa sobre la cristiandad, arrebata una parte importante del territorio que la cristiandad había hecho suya. Especialmente Oriente Próximo, las tierras bíblicas, donde surge el cristianismo, Jesús, etcétera, etcétera. Toda historia la sabemos tanto los cristianos como los musulmanes, porque Jesús es considerado como el segundo mejor profeta de todos los tiempos después de Mahoma. Así que es una historia compartida para todos nosotros. Es un Islam triunfante que utiliza las armas y también la seducción. El Islam seduce y logra convencer a muchos cristianos de convertirse al Islam. Y ahí es donde surge en el seno del cristianismo, en los senos, digamos, más fieles al cristianismo, al mensaje de Cristo, surge pues
la rivalidad, si quieren ustedes, la aversión, el rechazo frontal hacia el cristianismo. Es decir, si continuamos dejando que estos individuos nos convenzan por su mayor cultura, por su discurso, por su potencial económico, militar, etcétera, pues vamos a desaparecer. Es decir, la cristiandad se siente amenazada. Hay otro segundo periodo histórico de amenaza. Es el momento en el que el Imperio Otomano toma el relevo del Islam árabe y amenaza a Europa, amenaza con la conquista de Europa. Hay dos episodios. El primer sitio de Viena, en el primer tercio del siglo XVI, y en 1683, el segundo asedio de Viena. ¿Por qué es importante que los musulmanes tomaran o no Viena? Porque si tomaron Viena tenían ya la autopista abierta para conquistar toda Europa. Esa segunda amenaza también se vence. ¿Cuál es la tercera amenaza? Que quiero señalar muy bien. Amenaza que sienten una parte de la cristiandad de Europa de Occidente, como queráis llamarlo. Pues desde la década de los 90 del siglo pasado, que es cuando para muchos surge el verdadero fenómeno de la islamofobia. Pero no surge ahí. De hecho, si vamos al caso español, tenemos la famosa polémica entre Américo Castro y Sánchez Albornoz sobre el ser y la formación de España, en la que Américo Castro defendía que el elemento judío y musulmán fue importantísimo en la formación de lo español, que yo por otra parte no sé muy bien lo que es, tampoco sé lo que es lo valenciano, ni lo catalán, ni lo vasco, ni nada, o sea, no sé nada de esto. Y Sánchez Albornoz, que defendía una tesis contraria, que el Islam y el judaísmo no había tenido nada que ver con la formación de lo español. Y ya Américo Castro utilizaba la palabra islamofobia. Es decir, que no podemos hablar, ni tampoco interesa mucho hablar cuándo surge exactamente. Lo que nos interesa es que una parte, repito, una parte de nuestra sociedad, que en unos momentos determinados puede ser mayoritaria y en otros no lo es, siente al Islam como una amenaza. Eso significa también que una parte importante de nuestra sociedad, que en unos momentos puede ser mayoritaria, aunque tradicionalmente no lo ha sido, que no siente aversión, ni miedo, ni rechazo, ni temor hacia el Islam. Más bien, sigue o continúa dejándose seducir por el Islam. No sé, les pongo unos ejemplos. Pues el gusto por las comidas árabes, el gusto por la literatura árabe, los libros, los autores árabes se traducen y se leen. Antes se traducían sobre todo al francés y leíamos en francés, ahora al castellano, al catalán, al valenciano, etc. Los viajes, cuando se podían hacer viajes, esperemos que podamos reanudar los viajes prontamente. Es decir, era un clásico visitar los países árabo-musulmanes. Bueno, no todos. Argelia es un país poco grato para visitar. Ven como una humillación el fenómeno turístico. Así que siempre estamos hablando de una situación, digamos, líquida. Podríamos utilizar este concepto. Es cierto que el Islam provoca rechazo, miedo, temor, aversión en una parte de nuestra sociedad, pero en la otra no. Por lo tanto, hay que también dejar de o no incurrir en la tentación de generalizar excesivamente. Si generalizamos excesivamente, podemos hacer que buena parte de los que no tienen ninguna aversión ni temor hacia el Islam, pues se sientan concernidos, se sientan atacados. Lo que hay que preguntarse, en mi opinión, lo que habría que preguntarse es ¿por qué el Islam sigue despertando miedo? ¿Cuáles son los factores que explican ese miedo? ¿Y qué sectores de nuestra población sienten miedo? Empezar a hablar también de esos factores que han provocado el miedo. Está, por ejemplo, el terrorismo yihadista, etcétera, etcétera. Y afrontar eso, hablar también de eso, tenemos que hablar de eso. Si no hablamos de esto, estamos camoteando una parte de las preocupaciones de nuestros conciudadanos. Lo podemos comparar con el terrorismo etarra o cualquier otro, o incluso de la extrema izquierda, que también se ha dado, aunque menos, afortunadamente, en
en la larga noche del franquismo y lo que llevamos de democracia. Tenemos que hablar de eso, porque eso produce miedo. Saltar en pedazos por una bomba produce miedo, por lo tanto tenemos que hablar de eso, y a los sectores que sienten ese miedo, para tratar de convencerlos, porque claro, el problema de hablar de islamofobia aquí entre nosotros es que es hablar para un público convencido. Es más, yo diría que este público en realidad es un público militante, por lo tanto, aquí vamos a avanzar poco. Lo que tenemos que convencer a los que tienen miedo, desasustarlos, me invento ahora un palabra nuevo, quitarles el miedo, o también decirle, bueno, el miedo forma parte connatural de nuestra forma de ser, de nuestra vida, y hay que aprender a vivir con los miedos, relativizarlos y hacerlos nuestros también, y ver que el otro, si es que existe un otro, pues no es tan temible como nos parece. Así que estas son las cosas que a mí me interesan básicamente, las que yo entiendo que en este tipo de congresos o en este tipo de asociaciones no se hablan, se habla de lo bueno de nosotros, los que nos sentimos ofendidos con razón, los que nos sentimos perseguidos con razón, pero no totalmente, generalmente, como se dice siempre, por una parte de nuestra sociedad, por una parte de nuestra legislación. Bueno, eso se puede cambiar, estamos en un régimen democrático, la democracia es imperfecta, nunca habrá una democracia perfecta, también hay que entenderlo, y por lo tanto tiene esas manifestaciones de exceso de autoritarismo, de discriminación, etcétera. Pero esas son las reglas del juego que no hemos tomado. Así que debemos plantearnos cuestiones que normalmente no planteamos. ¿Cómo llegar a los que tienen miedo? ¿Cómo convencerlos o cómo desmotivizarlos? Y a aquellos que son irreductibles y que siguen con ese miedo enquistado o transformado en un odio, ¿cómo los aislamos socialmente? Pero ojo, no podemos aislar a sectores importantes de nuestra sociedad. Es imposible. Lo que ocurriría es que enquistaríamos esos miedos y en un momento preciso, en un momento concreto, en una coyuntura concreta, ese sector, ese odio enquistado en determinados sectores de la población se puede generalizar. Es un momento propicio para ello. La crisis de Occidente, bueno, que no es crisis de Occidente, es crisis a nivel mundial. ¿Cómo si no explicar que un país como Suecia, que antaño era el paraíso de la buena acogida, de la solidaridad, de la generosidad, sea hoy uno de los países más xenófobos de Europa, más cerrados de Europa? Es decir, tenemos que ver la coyuntura también que explica esto, y la coyuntura significa que el tema se nos puede escapar de las manos, que las bolsas de odio, de resentimiento, de rechazo, de ignorancia se nos pueden escapar de las manos porque en realidad no le estamos dando la importancia que tiene. Para mí ese es el verdadero, o una de las facetas, yo no digo que sea la única, pero una de las facetas que hay que encarar, que hay que estudiar tremendamente. Desde el punto de vista histórico, si quieren profundizar más, yo les recomendaría un autor. No soy muy dado a recomendar autor porque puede parecer que bueno, es amiguete y tal. Bueno, sí, al autor lo aprecio mucho, especialmente por el libro del que voy a hablar, Fernando Bravo López, En casa ajena, las raíces ideológicas del antisemitismo y la islamofobia en España. Porque también los musulmanes, cuando hablan de la islamofobia, tienen que entender que no es el único pecado, digamos, que tenemos. Tenemos también antisemitismo, mayor o menor grado, variable, y también tenemos pues aversión, miedo, rechazo hacia los gitanos y la diferencia entre nuestro norte y nuestro sur. Yo soy un hombre del sur que he vivido la mayor parte de mi vida en el norte, y si les tuviera que hablar de discriminaciones, pues podíamos hablar de muchas cosas. Es decir, que no estamos ante una sociedad perfecta, no existe, la sociedad islámica tampoco es perfecta, y nos tenemos que tomar realmente en serio la tarea de ver cuáles son las raíces y cuáles son los sectores de nuestra sociedad que están afectadas por ese miedo, por ese temor, por ese odio, y tratar de sanar, de curar. También estimar, yo pondría, ya que el título en castellano, yo pondría amar,
porque estimar en castellano no es lo mismo que el estimar en valenciano o catalán, tiene otras connotaciones. Así que yo pondría también, añadiría otro al cuarteto, amar. Así que yo creo que con estas palabras, aunque no agote el tiempo, es lo que puedo decir. No creo que por extenderme más pueda decir cosas nuevas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eloy. Yo me quedo con los que estamos aquí somos militantes. Es cierto que los militantes no ganan elecciones, pero ayudan para ganarlos. Seguramente después en las preguntas habrá más dudas que el profesor nos podrá ir aportando. Hoy contamos también con Jenabo Dembaga Susoko, editora invitada de la revista Contextos y miembros de Umbrales y fundadora del perfil de conocimientos africanos en Instagram, activista contra el racismo y la islamofobia, feminista y muy involucrada en las causas que atañen a las comunidades afrodescendientes y negroafricanas. Yo me acuerdo bien a Jenabo cuando le contactamos, inicialmente era para abordar también la cuestión de género. En este congreso, durante esta llamada, ella nos compartió su lucha para visibilizar la islamofobia en las comunidades negras, afro y afrodescendientes. Y nos pareció muy interesante aportar esa perspectiva a este congreso. Jenabo, muchas personas, no sé por qué, yo suelo estar despierta a esas horas, pero no para de... Muchas personas en España piensan que las personas musulmanes son todas árabes, morenas, blancas, pero no vinculan África con el Islam. Nos gustaría que nos acercaras más sobre esta realidad, además de contarnos qué vinculación existe entre la negritud y la islamofobia en el contexto español. Vale. Primero de todo, gracias por invitarme a este congreso y quisiera empezar con mi intervención con una cita de Ferran Iniesta que dice así: considerar que una sociedad es un fenómeno cultural extraño, siempre la mejor forma de descalificarlo, de vaciarlo de su contenido y de transformarlo en una anomalía responsable de males sin fin. Esta maniobra extranjerizante hace más de 100 años que se aplica al Islam en sociedades saharianas y subsaharianas. Quisiera hacer una crítica a esta frase porque el concepto de subsaharia ya es problemático en sí, porque impide el hermanamiento entre norte, sur, este, oeste y centro del continente. Es una división colonial que está impuesta y que las propias comunidades africanas tenemos que revisarnos. Ya voy con el primero hachazo, pero bueno. Vale. Cuando hablamos de islamofobia, rara vez hablamos de intersecciones. Tendemos a mirar la islamofobia y las luchas sociales de manera encajetadas, como cajas. Y no vemos a los individuos como algo que fluyen y que esos mismos individuos, dependiendo del contexto en el que se encuentren, sufrirán un tipo de discriminaciones u otros. De esa misma manera, cuando hablamos de comunidades negras africanas y afrodescendientes, no hacemos esa relación con el Islam, no hablamos de las expresiones propias que tienen las poblaciones negras africanas y afrodescendientes en la diáspora. Sobre el Islam, perdonadme porque a mí me cuesta mucho arrancar. Y también la relación que hay entre el Islam y la negritud, que el concepto de negritud, ya lo decía Fanon, es un concepto que se impone y que impide ver la multidiversidad que hay más allá del color de la piel. Cuando hablamos de islamofobia en comunidades negras africanas, señalaré algunos ejes que a veces parecen que no importan, pero son muy importantes para seguir reproduciendo no solo la islamofobia en comunidades negras africanas y afrodescendientes, sino también esa islamofobia que cae en las comunidades que son tipificadas bajo el orientalismo. Es decir, por un lado tenemos a las comunidades
las comunidades que somos musulmanas sufrimos islamofobia de manera invisibilizada porque evidentemente nos caen esos daños colaterales y por otro lado tenemos la visión orientalista que sufren las comunidades norteafricanas. Hablo cuando hablamos de continente africano. ¿Vale? Uno de estos razonamientos es de cuño mediterráneo que reduce la presencia del Islam en el sur del Sáhara como una conquista militar, que fue hace mucho tiempo. Esa idea la introdujo el Papa Benedicto XVI en una polémica conferencia que hizo. Personalmente, no solo yo, sino muchos científicos sociales rechazan esa premisa porque las culturas europeas, ya sean de corte cristiano o no, necesitaban una presencia militar en el Mediterráneo para poder controlar la zona. Si tú querías implementar tu proyecto político en la zona del Mediterráneo, tenías que tener una fuerte presencia militar. Y eso ocurrió antes de la presencia del cristianismo, del Islam y después. No es un secreto de Estado, vaya. Entonces, y esta idea de militarización está tan arraigada a la idea secular que cuando hay una presencia de Islam en cualquier parte del mundo, la relacionamos con esta imagen militarizante. La relación que hay entre las poblaciones negras africanas del África del Oeste nada tiene que ver con la militarización, teniendo en cuenta de que muchas de esas poblaciones que vivían en el norte emigraron al sur. Yo soy soninké y es curioso cómo representan a los soninqués para justificar la islamofobia del norte de África, ¿no? Por un lado tenemos árabe, con todas las connotaciones negativas que tiene el concepto de árabe, igual a musulmán, y soninké igual a pagano. Cuando las poblaciones soninqués emigraron de Egipto a la zona que ahora mismo conocemos como Senegambia y toda la zona del África del Oeste, y hay presencia mazigh en la zona del Sahel y también en el África del Oeste. Impedir que las relaciones entre norte y sur y hacer esa línea impide también el hermanamiento que estaba hablando antes, ¿no? Además, esta idea fue fuertemente apoyada en época colonial para justificar la invasión expansionista, teniendo en cuenta de que habían expresiones de Islam y de resistencia de las comunidades mandés en el África del Oeste que lucharon contra la administración colonial. No sé si conocéis un poco la figura del yeifal, del murudismo, del sufismo negro, pero son expresiones de Islam que en el África del Oeste y que lucharon de manera no militarizada en algunos casos. No vamos a negar y vamos a hacer generalizaciones gratuitas porque, pues eso. Y es importante visibilizar eso porque esta idea militarizada nos impide ver de que el Islam nos impide ver que las expresiones que hay en el continente africano, perdonadme, nada tienen que ver con la militarización y, por otro lado, impide que las propias comunidades que viven en el África del Oeste sean vistas como grupos que tienen capacidad de agencia. Es el eterno, la imagen de África que está expuesta a la invasión extranjera. Primero por los negros árabes, que eso ya son connotaciones un poco complicadas, después por los musulmanes y finalmente por los blancos, por así decirlo. Que eso también haría una imagen lineal de lo más primitivo a lo más civilizado.
La segunda frase o idea que hay en torno a las comunidades negras africanas y afrodescendientes tiene un mito colonial, que las guerras santas árabes contra las poblaciones negras, que también lo relacionaríamos con lo que estaba comentando antes de los sonites. Desecho esta teoría porque precisamente mi prima Isetu Hayake y yo hemos analizado los procesos históricos que se dan en las comunidades mandés y precisamente en esa zona los conflictos bélicos y militarizados que habían en el África del Oeste eran de personas negras musulmanas contra otras personas negras musulmanas, o de personas negras que no eran musulmanas contra otras personas negras musulmanas que nada tenían que ver con el Islam. Por otro lado, también, en tercer lugar, quisiera hablar de la idea de ciertas partes del activismo antirracista que ligan la esclavitud de las personas negras africanas con el Islam. Las relaciones, que es un hecho que no podemos negar, de que las personas negras africanas eran esclavizadas en el norte, pero tal y como sabemos en la película de Risala, cuando Bilal sale en la película, Bilal en ese momento no era musulmán. La esclavitud nada tiene que ver con el Islam. Esta idea de relacionar el Islam con la esclavitud cuando el Islam es la esclavización de las personas negras por parte de sociedades del norte se daba antes y después. Y también, ligándolo con esto, quisiera irme a visibilizar las luchas de resistencia de las poblaciones negras africanas y afrodescendientes musulmanas en contexto latinoamericano, que es un tema que poco a poco se va visibilizando en el mundo académico. Una parte de las poblaciones... Vale, ya me doy prisa. Una parte de las poblaciones negras africanas y afrodescendientes que fueron esclavizadas eran musulmanas, teniendo en cuenta de que la zona de Senegambia tenía puertos estratégicos que hacían el famoso triángulo. Vaya. Hay una revolución que quisiera centrarme, que es la revolución en Bahía, en Brasil, en 1835, que fue una revolución muy importante porque fue liderada por personas negras y musulmanas, que es algo que muchos teóricos de coloniales y también en el contexto latinoamericano quisieron visibilizar. Voy a ir un poquito, evidentemente, la multidiversidad y la complejidad de las poblaciones negras y musulmanas no las puedo explicar en 15 minutos, así que si alguien se quiere acercar después, le paso bibliografía. Y para finalizar, también quisiera centrarme un poquito sobre las diferentes luchas que hay de la islamofobia en contexto español. Por un lado, la representación de ligar la población mantera y la venta ambulante en el relato que hay en los medios de comunicación de ligarlo al terrorismo y al yihadismo, que escribí un artículo con mi prima, que también es socióloga, sobre esta vinculación de género y los protocolos de mutilación genital femenina, que están legitimados muchas veces por poblaciones, por los feminismos y también en parte por antirracismos, cuando la gran mayoría de esos protocolos son implementadas en niñas que no solo son negras y musulmanas y que vienen de zonas en concreto. Es más, en SAL se está haciendo una revisión del protocolo por el carácter islamófobo y misoginuar que tiene, porque objetiviza a la niña y no la impide ver únicamente como niña, sino como una negra y musulmana.
Para finalizar, quisiera explicar, sé que he ido saltando un poquito, espero que se haya podido. Un minuto, va. Sí, voy. Pero el objetivo principal de esta ponencia era visibilizar la complejidad que tienen las poblaciones negras y musulmanas en el contexto global y también visibilizar la capacidad de agencia que tienen estas comunidades. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenabo. Yo creo que hemos acertado en añadir la perspectiva tuya a este congreso. Yo me quedo con ganas de saber más, pero ya te buscaré los almuerzos y las comidas para comentar. Para cerrar esta primera mesa nos falta todavía por escuchar la perspectiva de Fátima Taheri, que nos viene a recordar que la islamofobia también es una cuestión de género. Fátima Taheri es investigadora y feminista antirracista y creadora del hermoso poema Yo soy la otra. También es licenciada en Filología Árabe para la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Estudios Árabes Islámicos Contemporáneos, además es doctora. La islamofobia opera también en el ámbito del feminismo. La prohibición del hijab en los centros educativos, la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permite a las empresas prohibir el uso del velo islámico en el trabajo o el recurrente mal llamado burkini cada verano. Hacen que el cuerpo de las mujeres musulmanas se convierten en el campo de batalla perfecto para expandir discursos islamófobos. Fátima, las mujeres musulmanas se convierten con frecuencia en el blanco fácil de las críticas, acoso y crímenes de odio. ¿Qué nos puedes contar? En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del evento, a todo el equipo que está detrás también, que nos ha mandado los emails, que, bueno, todos los procesos que son muy agobiantes para ellos, sobre todo cuando no respondemos por cuestiones varias. Y agradecer a los acompañantes, que tengo mucho placer de compartir esta mesa con Jenabo y de poder conocer en persona al profesor Eloy. Bueno, como ya bien han dicho mis compañeros anteriormente, es muy complicado en 15 minutos poder hacer un repaso o explicar cuál es la cuestión de la islamofobia del género, cuáles son las consecuencias en las mujeres musulmanas, cuál es la relación histórica entre feminismo e islam y por qué esa batalla que vemos constantemente en medios, vida diaria, etc. Voy a intentar ser breve, dar unas ciertas pinceladas y luego en la sesión de preguntas pues podemos profundizar entre todos un poco más. Ya de por sí la islamofobia, como un racismo que muchos han definido como cultural, la cuestión del género es una cuestión central. A la hora de describir la islamofobia, todos pensamos en, por ejemplo, un decálogo, ¿no? Nos podemos hacer. Y entre uno de los puntos de esa islamofobia es como el Islam, por antonomasia, por se, es machista, es patriarcal, es opresor contra la mujer. La mujer y la persona musulmana en general pierde total agencia política e individual. No tiene un contexto social, ni económico, ni educativo, ni histórico, ni colonial, etc. Solo es musulmana, solo es víctima de una religión que es opresora contra la mujer, que oprime las libertades individuales, etc. ¿Esto qué es lo que pasa? Pues que crea una imagen, en el imaginario, valga la redundancia, que, por ejemplo, investigadoras como Shirin Alvi, sobre la mujer musulmana habla del constructo de mujer musulmana con hijab. Inmediatamente, cuando hablamos de mujer musulmana,
en los medios, sobre todo, o en algunas ocasiones en centros educativos, etcétera, se nos viene a la imagen una mujer musulmana con hijab, con pañuelo, con el velo. ¿Esto qué ocurre? Que es un constructo islamófobo y reductor hacia toda la pluralidad de lo que significa ser musulmán. Es una construcción racista e islamófoba que minimiza toda la pluralidad de personas musulmanas que hay en el mundo, toda la pluralidad de mujeres en plural que hay en el mundo musulmán y que practica la religión musulmana. Hablar de mujer musulmana es singularizar y crear un ejemplo monolítico, estático de mujer, cuando estamos hablando de muchas mujeres musulmanas, de muchos tipos de creencia, de muchos tipos de orígenes, de muchos tipos de practicar o no la religión, que eso es otro tema que iremos viendo. Esta cuestión, ¿cómo afecta en la vida diaria, en lo práctico, a la mujer musulmana, ¿no? Porque podemos estar hablando de la teoría, de cómo se fragua la cuestión de la islamofobia, racismo, el profesor ya ha apuntado a fechas, etcétera, pero a la hora de la vida diaria, ¿qué es lo que podemos ver? Ya ha apuntado la compañera Buzaina al principio del acto a nombres propios y a acciones, ¿no? De discriminación en el mercado laboral, discriminación en el acceso a la educación, la pérdida de la vida, como ha sido el asesinato del joven en Murcia, la pérdida de la libertad, como está siendo el caso de Mohamed Said Bedawi. Pero yo, aparte de todo eso, quería apuntar a ciertos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cómo la islamofobia en la vida diaria, no sé, cuando se me viene a la cabeza los últimos atentados de Francia, si recordáis, el Bataclan, y cómo al día siguiente todas las portadas de los periódicos que hablaban de pacto antiyihadista, de medidas y tal, en la foto de las portadas, ¿qué foto había? Había una mujer musulmana con hijab. La mujer, el uso de la islamofobia es tan versátil, podríamos decirlo así, que hace que la mujer musulmana sea víctima, pero a la vez verdugo. Es víctima de una religión que la oprime y por la cual, como he dicho, se la niega la agencia, su capacidad de pensar, de luchar propiamente ella contra un patriarcado, etcétera. Y a la vez se la crea como verdugo, porque es el símbolo máximo de la alteridad, que es la mujer que porta el hijab, símbolo del Islam, y el símbolo de amenaza hacia la modernidad europea, la libertad democrática, la libertad de la mujer, etc. Siempre se ha construido esa cuestión de que la mujer musulmana es todo lo que no es la mujer europea, que es libre, que es civilizada, que está avanzada, que tiene toda libertad de movimiento con su cuerpo, libertad sexual, etc. Y la mujer musulmana no, ha sido ese espejo de la otredad. Primero, todas esas portadas que vemos, ¿no? Cómo afectan a las mujeres y chicas que se ven de repente siempre como meros objetos de representación, pues, de terrorismo, cuando se habla de la integración de inmigrantes, la mujer con hijab, etc. La cuestión de la prohibición de niñas que no pueden ir al instituto o incluso en universidades donde yo he trabajado hubo un problema. En una clase de Derecho, la discriminación laboral, que hay muchas mujeres que les impiden trabajar en empresas, la discriminación a nivel de ocio, con el mal llamado, que yo siempre digo, el mal llamado burkini, y la prohibición de acceder a piscinas, etc. Pero para que quede más palpable, quiero leer un testimonio que yo suelo utilizar bastante en este tipo de actividades, pero que es verdadero
pero que la autora, pues obviamente, lo dejó en anónimo para preservar su identidad y su privacidad, pero es un texto que se comparte en las redes sociales y es una cuestión real. Dice tal que así: vuelvo de la compra y me toca pasar por delante de la terraza de un bar lleno de gente. Un hombre que me saca 4 cabezas se coloca justo delante y pegado a mí, mirándome a los ojos. Repito, la terraza estaba llena de gente y muchas eran mujeres. Con lo guapa que eres y te pones eso en la cabeza, quítatelo. ¿Para qué lo llevas? Quítatelo. Escucho reírse a las mujeres de la mesa más cercana, reírse mientras me miran. Yo iba cargada de bolsas y ese engendro me sorprende a mitad de camino, por lo que ni he podido reaccionar. Me hubiese gustado dirigirme a ellas, a las mujeres, y preguntarles: si un hombre de 2 metros se os coloca delante, pegado, y os dice que os quitéis esa ropa, que estáis mejor sin ella, ¿os reiríais también? ¿O quizás pondríais el grito en el cielo y llamaríais a la cosa por su nombre? Cuando es una mujer diferente a vosotras, ya no consideráis que sea acoso, una intimidación. Escuchar a otras mujeres reírse las gracias al chupacables de turno me ha provocado arcadas. ¿Sororidad? ¿Cuándo? Creo que este testimonio es escalofriante y, o sea, creo que ni siquiera hace falta ya hacer una explicación, porque la chica, tal como lo ilustra en el texto, se observa la violencia a la que se ven expuestas muchas mujeres musulmanas día a día. Y que no sé, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se pone el grito al cielo? ¿Por qué a esas mujeres se les ocurre reírse? Cuando si llega a ser, como expone ella, otra mujer, pondrían el grito al cielo y se echarían hacia el hombre, ese acoso, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que la variante étnica, en este caso étnica y religiosa, es tan fuerte que borra la cuestión de género. A las mujeres musulmanas no se las ve como mujeres, se las ve solamente como musulmanas, lo he dicho antes, como personas víctimas de una religión inferior, opresora con la mujer, machista, etc. Que hay que civilizar, que hay que ayudar, que hay que liberar. Uy, esto es peor que Hacienda cuando te dicen el segundo pago. Entonces, a ver, me he perdido ya, perdón. La invisibilización de la cuestión del género, cuando la versión étnica y religiosa, la condición étnica y religiosa borra la cuestión de género, impide cualquier sororidad, porque ya estamos hablando de cómo actúa el racismo y la islamofobia a la hora de deshumanizar a las personas. No las vemos como personas, no las vemos como mujeres, las vemos como seres incivilizados inferiores que tenemos que ayudar a liberarse, a educarlos, etc. Y no solo este tema, por ejemplo, ha pasado con la cuestión de las temporeros de Huelva en la recogida de la fresa, ¿no? Nadie ha puesto el grito al cielo, ni se han quitado, se han rasgado la ropa, etc. Con otra cuestión que no hace falta que sea una cuestión de acoso sexual, como hemos podido ver, sino solo, por ejemplo, la cuestión de la ley de extranjería, por ejemplo, cómo las mujeres, que mayoritariamente, ya no, en los últimos tiempos ha cambiado, pero que hace tiempo casi todas venían por reagrupación familiar, cómo se las niega la capacidad de poder trabajar, porque sus papeles vienen condicionados, o su situación administrativa viene condicionada por la del marido. Si al marido se le acaban los papeles, a ella se le acaban los papeles. Si quiere renovar cualquier cosa, tiene que ser con presencia del marido. Esa es una ley totalmente patriarcal y que anula las condiciones de las mujeres, que
tenemos que tener en cuenta que es verdad que a la hora de hablar de musulmanes no solo estamos hablando de una condición religiosa. Ser musulmán en España no significa tener una religión diferente, significa también pertenecer a una comunidad que en la mayoría son provenientes del sur global y por lo tanto son extranjeros. Y extranjeros no de guiris alemanes, extranjeros de categoría de ley extranjería con leyes muy duras. Se me va el tiempo, la cuestión... ¿Cuánto me queda? Nada. Pero hay preguntas, ¿eh? Bueno, luego hay preguntas de que podemos hablar sobre la cuestión del feminismo y cómo el feminismo invisibiliza a estas mujeres por lo que he dicho, por la variable étnica y religiosa, y lo que hace que muchas veces decimos, no, a través del feminismo se puede luchar contra la islamofobia. Es una premisa trampa porque recae toda la responsabilidad sobre las mujeres y las personas musulmanas, que en este caso son las víctimas, y no es suficiente, sino que hay que añadir una lucha antirracista para poder desdibujar todo ese sistema y todas esas creencias que se han lanzado sobre las personas musulmanas. Y por eso solo, bueno, se me han quedado cosas, pero podemos luego debatir. Terminar con la famosa frase de la gran Angela Davis de ¿el feminismo será antirracista o no será? Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Yo no lo quería decir, la verdad me sonaba muy feo decirlo, pero es que si no, después lo voy a alimentar mañana. Hablando de las mujeres, de las temporeras de Huelva, la frase del señor era, o follas o trabajas. No quería decirlo, pero es que si no, y insisto, ¿dónde queda la sororidad? Ahora sí, ya podemos preguntar, cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, ahí está mi compañero que se acerca al micrófono. Os pido que os identificáis, digáis a quién está dirigida la pregunta y por favor que seamos concisos para poder contestar al mayor número de preguntas. Vale, muy bien. Hola, buenos días. Me llamo Juan Bernardo Pineda, soy investigador en estudios culturales con Oriente Medio y profesor de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, felicitar, por supuesto, a toda esta organización del Congreso, que es fantástico, y tener esta oportunidad, sobre todo en Valencia, de poder abordar este tema. Yo soy hispanoárabe, descendiente de moriscos conversos y judíos. Y me ha inquietado muchísimo toda mi vida pues, vivir en una especie de esquizofrenia en mi propia cultura, ¿no? De notar que en mi propia cultura hay ecos que han sido borrados precisamente por una gran islamofobia que se llevó a cabo a partir del Imperio Español, cuando el Islam desaparece por decreto. Perdona, cuando el Islam desaparece por decreto por Felipe III desde mi pueblo, Denia, en 1609, a partir de ese momento pues, hay una gran islamofobia, pero que no va solamente de la parte cristiana hacia musulmanes, sino los propios musulmanes entre los propios musulmanes, porque era una manera de querer subsistir y de poderse quedarse en estas tierras maravillosas de Sharq al-Ándalus. Y esa islamofobia siempre ha estado latente en toda nuestra sociedad, siempre, hasta hoy en día. De hecho, seguimos no queriendo aceptar el gran legado árabe que constituye toda nuestra cultura. Precisamente por todo eso me inquieta muchísimo la islamofobia y me gustaría hacer una serie de preguntas para aclarar ciertos aspectos, precisamente porque ya no me queda memoria, mi memoria fue borrada como hispanoárabe y como morisco. Entonces estaría muy bien poderlo contrastar y ver cómo yo evoluciono dentro de lo que sería como cristiano converso
con una serie de opiniones y de ideas que no sé si son correctas o son incorrectas. Me gustaría empezar por el profesor Eloy. Un placer haberlo escuchado. Y mi pregunta es respecto a que efectivamente cuando usted dice que hay un miedo al Islam, es precisamente por desconocimiento, pienso yo. Entonces, muchos valencianos, que como decíamos tenemos esta cultura esquizofrénica en cuanto a que sabemos que somos cristianos, pero resulta que todo lo que tenemos es árabe y lo filtramos como si fuera realmente algo totalmente de nuestra cultura cristiana de toda la vida. Mi pregunta es, en una ciudad donde unos príncipes del Emirato de Carlet fueron ejecutados por su hermano musulmán porque se convirtieron al cristianismo, estos musulmanes que fueron convertidos al cristianismo y que fueron decapitados son hoy en día patronos de una ciudad. ¿Esto sería islamofobia? ¿Se podría entender en una sociedad evolucionada donde los derechos fueran igualitarios todos para musulmanes o no son musulmanes? ¿Eso se podría revisar y se podría considerar que el tener esos santos patronos conversos es un ataque islamófobo en cuanto a la memoria histórica del Islam? Luego, la otra pregunta también es... disculpe. Vamos a intentar que sea una pregunta por persona para poder... Solo esa, tengo muchas. Muchas gracias. Sí, solo esa. Bueno, la pregunta tiene su miga y podríamos decir que no, porque reconocer como los patronos de la ciudad a unos individuos digamos, de origen árabe, pues ya niega una parte de todo lo que el discurso que se elabora sobre el racismo, sobre la negación del otro por sus orígenes, que sus orígenes están manchados a pesar de que se convierta. Podríamos decir que no. Podríamos decir que no hay islamofobia, pero sí premiar al que se convierte, al que se rinda a nuestros encantos religiosos, digamos. O sea, podríamos responder de las dos maneras en un principio, pero es significativo que sean dos individuos de origen musulmán, yo no sé si árabe o berber, amasí, los que sean patrones de la ciudad. Eso me parece notable. Y en el caso de Valencia, bueno, es que es paradigmático, porque además el Cid Campeador tiene un papel importante en Valencia, que prueba que ni el Islam ha sido nunca homogéneo, ni la cristiandad tampoco, y que los cristianos se han matado unos a otros, cristianos aliados con musulmanes contra otros cristianos y musulmanes aliados con cristianos contra otros cristianos. Es decir, que olvidamos a veces que la historia de la humanidad es la historia de una lucha sangrienta de unos contra otros. Cualquier avance en la humanidad territorial, expansivo, ha sido siempre normalmente acompañado de la violencia. A veces no ha hecho falta, el otro es tan débil que se ha rendido antes. Comentaba antes una de las ponentes que las migraciones de los pueblos africanos, desde Egipto o de donde fuera, eso fue una historia de expansión militar, de vete de aquí que esta tierra ahora es mía, que estamos buscando una tierra de promisión. Es decir, la historia de la humanidad es una historia de horror. Aunque la humanidad sea maravillosa, es una historia de horror. El problema es si algún día le pondremos freno. Todavía no, porque estamos viendo Rusia, Ucrania, etc. Entonces, tenemos que asimilar eso, que el pasado, nuestro pasado, ha sido una historia de violencia, toda, pero tanto la de la cristiandad como la del Islam. Cuando asumamos esto, entonces empezaremos a comprender y a reconciliarnos con nuestro pasado. Y después, somos herederos de un pasado, pero no somos responsables de ese pasado. En nuestras manos está revertir eso y propiciar un marco democrático, igualitario, no discriminatorio para todos. Pero eso no es fácil, eso es muy complicado. Es una aspiración a la que por nuestras características los humanos difícilmente llegaremos un día a una tierra maravillosa. Yo creo que antes nos las cargaremos, las destruiremos, pero bueno. Gracias. ¿Mi hijo ahí? Sí. Annalisa ahí. Sí, la señora.
Buenos días, y me adhiero al reconocimiento y a la gratitud expresado por la persona que ha intervenido anteriormente a mí. Me llamo Isabel Besó, simplemente soy una persona voluntaria que ayuda a grupos migrantes y refugiados. Mi pregunta es para el profesor Martín, si podría enumerar alguna de las causas que ha provocado en Suecia ese cambio tan fundamental en relación a la actitud y a las expectativas y a la aceptación de personas migrantes y del Islam. Gracias. Bueno, yo creo que básicamente, tampoco quiero aquí monopolizar el debate, básicamente cuando Suecia era un país muy rico y la bonanza económica era consustancial a toda Europa y especialmente a la Europa del Norte. La Europa del Norte era la locomotora de Europa, la que todos los demás queremos ser. No queremos eliminar la locomotora, sino ser la locomotora en lugar de otra locomotora. Cuando Suecia era eso, que se permitía el lujo de acoger a exiliados, especialmente latinoamericanos, pero exiliados de pedigrí. Pues todo era maravilloso, los suecos eran unos anfitriones fantásticos, eran generosos, solidarios, etcétera. Cuando de pronto los suecos ven que los emigrantes que llegan son ya numerosos y que no solamente son individuos que han escrito libros, que son intelectuales, que tienen pedigrí intelectual, sino que son trabajadores que necesitan, etcétera, y que pueden crear problemas, porque la emigración siempre crea problemas. Eso a veces lo olvidamos. Yo soy emigrante. Más de la mitad de mi vida, el 60% creamos problemas porque llegamos a unas sociedades que no tienen por qué tener nuestros valores y luchamos por revertirlo, por cambiarlo. Y eso es un proceso revolucionario, más o menos acomodaticio, y eso que genera problemas. Otra cosa es cómo los gestionamos. Y eso es lo que le está pasando a los suecos, que no saben cómo gestionar esos problemas creados por una emigración que es más masiva que lo que ellos querrían y que además ya no tienen tanta bonanza económica para solucionarlo como lo solucionaban antes, por medio, digamos, de gasto social, etcétera, que ya no se pueden permitir o no se quieren permitir. Muchas gracias. Compañero, sí. Muchas gracias a la organización. Soy David Carvala, de Unidad contra el Fascismo y Racismo, y estoy aquí como miembro del grupo de apoyo a Mohamed Said Badawi. Quería comentar algo sobre los orígenes de la islamofobia, que podría tener relación evidentemente con miedos centenarios, pero estos miedos varían en cada país. O sea, la historia del Estado español con la cuestión del Islam es muy diferente de la historia de Suecia o de Gran Bretaña, pero estamos viendo un auge de islamofobia en toda Europa y quizá todo el mundo desde los años 90. Y esto no se puede explicar con mitos de los moros y al-andaluz y estas cosas. Entonces, para mí, más que atribuir la islamofobia a miedos individuales de las personas a pie, yo señalaría el papel de los estados, de las instituciones, de la islamofobia institucional. Mohamed Said Badawi no está en un CIE por el miedo de los vecinos, está en el CIE por la ley de extranjería y la policía española y el Ministerio del Interior, que no ha querido mirar los hechos. Entonces, yo creo que hay que entenderlo mucho más en el contexto de qué ha pasado en los últimos 30 años, las guerras, el auge de la extrema derecha, la crisis, la búsqueda de un culpable ante la crisis en vez de culpar a los que realmente tienen la culpa. Entonces, esto nos llevaría a más estrategias de luchar contra la islamofobia institucional, contra el racismo institucional y por una lucha unitaria contra la crisis, más que no solo intentando responder a los miedos, porque yo creo que los miedos surgen porque los alimentan los medios y los políticos. Así podemos luchar e intentar cambiar la situación. Gracias. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Cualquier forma de lucha contra la islamofobia, la discriminación, etcétera, no debe excluir la lucha por un marco lo más democrático posible para todos y para todas, siguiendo el protocolo de hablar últimamente. Es decir, eso no es incompatible. Y cada uno en su lugar, con su responsabilidad, su preparación, también su vocación y sus preferencias, debe luchar a todo eso. Pero unas luchas no son
incompatibles con la otra, ni una es mejor que la otra. Si no, lo que estamos creando son espacios cerrados y no estamos dividiendo. Si nos queremos dividir, adelante, pero me parece que no es juicioso. Sí, yo quería apuntar también que la cuestión de cuando hablamos de islamofobia, racismo, es muy recurrente el tema del miedo, la ignorancia, el odio. Además estamos viendo los mismos, podríamos decir, para hacer un pequeño símil, el mismo discurso de miedo, odio, ignorancia cuando hablamos del auge de la extrema derecha. No sé si se dice monotorizar, pero monotorizar los sentimientos, como no dejan de ser sentimientos, es algo que no tienes una responsabilidad hacia ellos, el ser humano, porque lo siente, es como que no, que se queda todo muy abstracto, ¿no? Es que es miedo. O sea, vamos a luchar con el miedo, vamos a luchar contra el odio. Es muy abstracto, no es una cuestión... Hay que ponerles nombres. Para mí no es una cuestión de sentimiento, no es que tenga miedo, no. Es que son cuestiones políticas que tenemos que poner sobre la mesa. Cuando la extrema derecha... No, es que la extrema derecha promulga el odio. No, perdona. Promulga el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia. Todo eso no es miedo, no es odio. Tiene un nombre y se necesita luchar contra ellos para conseguir un sistema en el que podamos todos convivir dignamente y sin tener miedo, que es lo que tienen de verdad las víctimas del machismo, del racismo, de la homofobia, etc. Bueno, eso. Muy bien. De todas formas, muchas gracias, David, por tu intervención. Esta tarde vamos a tener un espacio para hablar de racismo institucional. De hecho, aunque han impedido que Mohamed Said esté con nosotros, pero va a entrar por teléfono y nos va a poder comentar todo sobre su situación. Profesor. Sí, hay una cosa que a veces olvidamos y también tiene que ver con el pasado. El Islam y el cristianismo son religiones de vocación universal. Antes lo fue el judaísmo, pero ella ha establecido hace tiempo el derecho de admisión y ya el judaísmo no se pueden salvar todos. Pero el Islam y la cristiandad sí. Eso para mí no es ningún problema. Los creyentes de una y otra religión, si quieren seguir su religión, tienen todo el derecho. El problema es cuando esas dos religiones quieren también salvarte a ti, aunque tú no quieras que te salven. Yo no quiero que me salven ni el Islam ni la cristiandad. Pero hay muchos como yo, en este país, que no estamos en el ámbito de la religión. Estamos en esta vida de pasaje y punto, y nos conformamos con ello. Y eso sí que puede ser un problema. Y está ahí en el fondo de todo eso, y eso explica por qué hay una especie de recristianización o reoccidentalización de nuestras sociedades. Es decir, que muchas también de las críticas hacia el Islam o el Islam, digamos, en Europa, viene también por ahí. Hay que atender todo eso. Si no, es que no estamos dando palos de ciego y no estamos yendo a cuáles son los verdaderos problemas que, como decía antes, hay que curar, hay que sanar. Eso me parece importante. Repito, lo fundamental es ampliar la democracia en todos los aspectos, pero también acostumbrarnos a no poner tanta etiqueta. Si la cuestión no es porque yo sea musulmán, sino la cuestión es porque esta medida, esta ley no es justa, esta ley no es exactamente democrática. Esto debía ser la cuestión. Pero mientras ponemos etiqueta parece que estamos defendiendo el hecho en sí, la civilización en sí, y no el derecho particular. Bueno, esto ya sé que es objeto de debate, pero a mí me parece que si se ampliara el campo en el sentido de que yo digo, pues quizás podríamos encontrar más aliados en nuestras sociedades, al mismo tiempo que también hago un llamamiento a que el Islam no es una cosa homogénea, el Islam está tan dividido como la cristiandad o como Occidente, o como si quiere usted de la misma España, y por lo tanto en esa división ahí podemos encontrar magníficos aliados que seguramente son la mayoría de los musulmanes, igual que en el Islam en general,
que no están ni por idea de radicalización y que lo que aspiran realmente a vivir lo más confortablemente posible, incluyendo una vida lo más democráticamente posible. Muy bien. Nigel, micro, por favor. Hola, hola. Buen día a todos y a todas. Sumaría lo que acaba de decir el profesor, que es una ampliación hacia la democracia. De ahí prorrogo un poco la palabra de ampliar hacia un conocimiento globalizado. Y de ahí resalto también que a veces el hecho de no reflexionar sobre un conocimiento nos deja también perder mucho conocimiento, en el sentido de que, lo repito, como identidad musulmana, como pequeña voz del Islam, ser una persona musulmana es abarcar el cristianismo, el judaísmo y abarcar la humanidad. Y en el islamismo, perjudicar a una persona humana es perjudicar a toda la humanidad. Creo que la confusión está en el entendimiento y eso es a nivel personal, no a nivel de una identidad. Gracias. Bueno, lo mío no es una pregunta, es un agradecimiento a poder participar. Soy mujer, blanca, latina, inmigrante. En mi NIE detrás está el nombre de mi marido y dice que dependo de él. Y no sirvo para acompañarlas a las movilizaciones en el ayuntamiento, pero así todo trabajo en un despacho de abogados que se dedica a extranjería. Estoy a 8 asignaturas de graduarme como abogada y vengo a estos espacios para poder aprender mucho más y poder decirte, Fátima, que mis amigas latinoamericanas, si hubiéramos estado en presencia de una situación así, hubiéramos salido en su defensa. Hoy seguramente yo soy minoría acá, pero quiero darles un mensaje esperanzador, porque si ustedes siguen trabajando, independientemente de no solo enfocarse contra el odio, sino sobre los discursos de odio, sino desde el amor y desde poder empezar a sanar, seguramente en el segundo congreso las latinoamericanas y las demás expatriadas seamos mayoría militantes y no como lo son hoy. Así que sigan así, porque hay muchas y muchos que queremos seguir aprendiendo y quizás desde un lugar, desde la práctica jurídica o desde un despacho o acompañar a todos ustedes y a todos los inmigrantes, quizás no yendo a una movilización, pero desde un lugar donde se permita la modificación del ordenamiento jurídico del país que nos acoge. Gracias. ¿Quieres comentar algo? Gracias. Bueno, creo que gracias por tus palabras, pero vuelvo a repetir que la experiencia que aquí narro no es propia, para que quede claro, pero me parece muy bonito tu acto de sororidad. Y sí, creo que una de las asignaturas pendientes, no solo en lo que tiene que ver con la islamofobia, que a lo mejor nos atañe a las personas que practicamos el Islam, sino que a todas las comunidades migrantes que viven en España o de ascendencia migrante, creo que tiene que haber un debate intercomunitario pues, entre la comunidad latina, la comunidad negra, la comunidad china, todas las comunidades pakistaní, etcétera, que entraban para poder sumar fuerzas y crear un cambio real a nivel jurídico que nos pueda favorecer a todas a la hora de vivir dignamente en el país. Muy bien. Muy bien, Chilena. Pero para tener esos debates tienen que salir muchas ampollas, tienen que salir discriminaciones internas que hay, tenemos que revisarnos, porque a veces está bien hablar desde las opresiones, pero también señalar los privilegios, señalar la negrofobia. Por ejemplo,
En comunidades musulmanas tenemos, y solo en las comunidades musulmanas, si no, lo que yo he explicado antes no tiene sentido. En plan de las personas negras y musulmanas, ¿dónde se encuentran? En los márgenes de los márgenes, ¿no? Si no tenemos esos debates internos, no podemos resolver tampoco cómo explicar, por ejemplo, que la comunidad uigur esté sufriendo genocidio. Cómo explicar de que existan protocolos que estigmatizan a las comunidades negras musulmanas. Cómo explicar por qué hay... O sea, porque a veces es como un poco la interseccionalidad se ha vaciado tanto de contenido que es lo que explicaba antes. Se entienden las cosas como encajetadas. Yo no soy únicamente negra. No me gusta identificarme como negra. Me identifico como soninké y no me quiero autodefinir como un concepto que impusieron a mis ancestros para deshumanizarlos. Pero eso es un debate que tenemos que tener en las comunidades afros. Pero a lo que me refiero es que eso implica sentarse, eso implica tener debates sanos y debates incómodos. Y no solo dentro de las comunidades musulmanas, todas las comunidades blancas y no blancas. Y ya está, creo que... Pues, gracias. Pues nos falta una última pregunta y ya pasamos a la pausa. ¿Ah, ya no? Vale, pues sí, tengo una última pregunta por aquí. Hola, marhaba, yo soy Amal, soy, palestina libanesa y conozco a muchas chicas de las redes sociales, es un placer y muchas gracias para las organizadoras. Y mi pregunta es a Fátima, bueno, más que una pregunta, es una anécdota, que yo soy recién llegada, llevo solo 9 años en España, pero siempre me dicen tu pasaporte y mi apellido es Jairallah y nunca me piden, por ejemplo, identificación o DNI. Y les digo, ¿y si yo fuera española pero mi apellido Jairallah? Porque tengo Allah conmigo, es decir, no puedo ser española. Entonces, también no vamos a hablar del tema, llevas el velo, ¿por qué no lo llevas? Lo has quitado cuando has llegado aquí, si tus padres supieran que lo has quitado. Y digo, pero ¿por qué me preguntas? Yo no te pregunto cuándo has ido al cura a confesar, ¿por qué tú me estás preguntando? Así que bueno, pero yo creo que hay muy buena gente, porque he vivido en Estados Unidos y en Canadá, y yo quiero transmitir un mensaje de esperanza, porque somos muy parecidos a los españoles y los españoles son muy parecidos a nosotros, aunque no quieran, creo. Bueno, algunos quieren, otros no. Eso puede ser un problema. La semejanza puede ser más un problema que una solución, pero bueno. Entonces yo quiero transmitir un mensaje de esperanza que desde nuestra asociación nosotros intentamos hacernos conocer y todas las mujeres musulmanas aquí y de origen árabe magrebí quiero pedirlas, entrevistarlas para nuestra asociación porque no conocer al otro ayuda a comprar la propaganda de la ultraderecha, pero conociéndonos, por ejemplo, invitando a las profes de los hijos a comer, a cenar, trayéndoles dulce, a las vecinas. Yo soy embajadora de la mujer árabe magrebí y musulmana, aunque bueno, soy magrebilla en corazón porque me gusta. Y la segunda cosa es la solidaridad entre nosotras. No, yo soy amazic, tú eres árabe, tú eres egipcia. No, tenemos que aprender a ser solidarias nosotras y transmitir al otro porque somos generosas, tenemos muchas calidades y solo se habla de nosotras si hay terrorismo o droga. Yo quiero hablar en la tele de tecnología, de genética. No quiero que me digan, no, tú no llevas el velo, no encajas en mi partido político por la foto. No encajas en la foto de diversidad porque no eres la musulmana que yo quiero. Entonces, tenemos que trabajar juntas y aquí hay mucho potencial, hay mucho cerebro de mujeres musulmanas, así que... Muchas gracias, Amel. ¿Cómo se llamaba la asociación tuya? Anisa. No es mía. Bueno, ¿dónde estás? Pues apuntar Anisa, que es mujeres en árabe.
Pues yo creo que ya podemos dar por finalizada esa primera parte. Muchas gracias, Fátima, Ginabo, Eloy, para ayudarnos a empezar a visibilizar aún más esta islamofobia.